Estuvimos compartiendo en Buenos Aires, en Lanús, también estuvimos en Chile, en Pucón, y Dios hace su obra, su voluntad de manera misteriosa. La verdad, disfrutamos de este tiempo. Agradecemos a los hermanos que siempre son el soporte de la iglesia, a Rogelio, a Marcelo, a Sandra, a los que son colaboradores y siempre están cuando nosotros estamos ausentes. Estamos muy agradecidos por eso. Quiero hacer la introducción a un tema que el Señor me está dando en este tiempo para escribir, que se llama Profetas de la Gracia. Nosotros estamos siguiendo una línea, yo no sé si usted recuerda, hablamos hace algunos meses de la autoridad, ¿sí? ¿Cuántos recuerdan? ¿Algunos de los que están presentes recuerdan? Definimos 4 tipos de autoridad, ¿se acuerdan? La autoridad suprema, que es la autoridad de Dios. ¿Qué más? La autoridad impresa, que es la imagen de Dios, que es la vida de Cristo hoy, en usted y en mí. Había una tercera, ¿cuál era? La autoridad delegada, cuando Dios llama a alguien y le delega autoridad. Usted solo puede moverse en autoridad delegada. Y había otra, ¿cuál era? La autoridad respaldada. ¿Cuál es la autoridad respaldada? La autoridad que Dios respalda sobre la tierra. Esa no es autoridad delegada o impuesta. Un ejemplo, Dios no elige políticos. Los políticos son elegidos por la gente. Sin embargo, Dios a usted y a mí nos dice que nos sujetemos a las leyes terrenales y a los gobernantes. Eso significa que aunque el presidente o el gobernador no tenga una autoridad delegada por Dios, sí tiene una autoridad respaldada. Dios respalda la autoridad gubernamental. Entonces, en estos 4 tipos de autoridad, vimos después de eso que se manifiesta algo llamado la rebelión. Porque la rebelión, la única finalidad que tiene es rebelarse, valga la redundancia, rebelarse contra la autoridad. Entonces vimos que Satanás se rebeló contra Dios y después vino a la tierra y provocó que Adán y Eva se rebelaran contra su creador. Ahí entonces vimos que esa es la semilla de Apolión. También tiene el nombre de Abadón. La Biblia también le llama destructor y le llama Hades. Es el mismo espíritu de rebelión. Esto comienza en el hogar. Nos rebelamos contra nuestros padres. Luego nos vamos a rebelar en el colegio contra los maestros. Más adelante nos vamos a rebelar en algún trabajo contra los patrones. Y después seremos rebeldes del sistema mismo. Y eso provocará que usted y yo no respetemos ningún tipo de autoridad. Absolutamente nada. Al punto tal de volvernos rebeldes contra Dios. ¿Estamos bien? Todo eso ya lo vimos, pero es necesario que hagamos un refresco de memoria. Entonces, ¿por qué el ser humano se levanta contra Dios? Porque hay una genética en usted y en mí que es una genética de naturaleza carnal. La carne siempre está en contra del espíritu. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil y tiene ya por genética rebeldía. Lo primero que aprende a decir un bebé es no. ¿Sí? ¿Verdad? Y a reclamar su derecho. Entonces esa rebeldía provoca desobediencia. Lo único que a usted lo va a alinear a Dios es que usted pueda obedecerle. Ahora, para eso, y acá está la introducción del mensaje, necesitamos una voz profética. ¿Sí? Porque si nosotros no escuchamos a Dios mediante la profecía, no vamos a saber qué tenemos que decidir, o qué tenemos que hacer, o qué es lo que viene por delante. Entonces se requiere
de la voz profética para que podamos obedecer a Dios. Si usted no tiene la comunión para escuchar a Dios dentro de su corazón, si usted no está en un estado espiritual de comunión, usted requiere de una voz profética. ¿Estamos de acuerdo? ¿A cuánto les ha costado en algún momento entender lo que Dios quiere? Como que uno dice, yo no sé lo que Dios quiere. Necesito que alguien me profetice, necesito orar con alguien, necesito que alguien me guíe, necesito luz, consejo, y eso solo puede venir mediante el espíritu de la profecía, mediante la voz profética. Entonces entramos a este ámbito, y es que después de la cruz el profeta no puede ser el profeta del juicio, porque el sacrificio de Jesucristo condicionó al profeta como un edificador del cuerpo de Cristo. Ahí están apóstoles, evangelistas, pastores y maestros, incluidos los profetas, para ser edificadores de los santos. O sea que antes de la cruz el profeta tenía un protagonismo tremendo, y era que él era la voz de Dios y él era el juicio de Dios. Eso fue antes de la cruz. Cuando llegaba un profeta a una ciudad, la ciudad temblaba, la gente se asustaba, le tenían terror a los profetas, porque ellos traían la voz y el juicio de Dios. Pero en este tiempo el profeta tiene que fluir en esta dispensación de salvación que es la gracia de Dios. En este tiempo el profeta tiene que ser la voz de Dios y tiene que ser la gracia de Dios, la expresión de la gracia. Entonces de allí es que usted y yo como iglesia somos la voz de Dios, pero tenemos que reconocer qué es gracia. Porque si nosotros no reconocemos qué es gracia, entonces lo único que vamos a emitir con nuestra profecía es juicio. ¿Ves? Cuando entramos en ámbitos como estos, usted tiene que saber que Dios le va a dar la revelación, y Dios va a decir, saca una hoja porque ahora viene un examen. Después de esta luz, después de este conocimiento, después de esta revelación, yo te voy a tomar un examen. Es fácil decir, yo soy un profeta de la gracia. Ahora, ¿qué vas a profetizar sobre ámbitos como ese? ¿Qué vas a profetizarle a alguien que te hizo daño y después viene y quiere hacer las paces después del daño que te hizo? O cuando las cosas terminaron mal con alguien y de repente Dios te lo cruza por el camino. ¿Y cuál es tu reacción? Entendiendo que sos hijo de Dios, representante de Dios y representante de la gracia de Dios. La iglesia todavía no asumió este rol de que somos representantes de la gracia. Y nosotros discriminamos gente, emitimos juicio, tiramos piedras sobre la gente, porque no entendemos nuestra función de la gracia. Hable con el que está al lado suyo y dígale, la gracia está sobre tu vida. Vamos, dígaselo con fe y dígaselo creyendo. La gracia está sobre tu vida. Le hago una consulta, o una pregunta mejor dicho. ¿Cuál cree usted que es el idioma que Adán hablaba con Dios? ¿Qué idioma? Si usted busca en un diccionario o en Wikipedia o en lo que sea, le van a decir que los primeros idiomas eran arcaicos, semitas, pero no llegan a Adán, ninguno llega a Adán. En todo caso llegan a Sem, ¿sí? A Sem, que es uno de los hijos de Adán, pero no llegan a Adán. No saben qué idioma hablaba Adán. Sí saben que toda la tierra hablaba un solo idioma en el libro de Génesis, cuando el hombre dijo, hagamos una torre, lleguemos a ser como Dios y estemos ahí como si fuéramos Dios. Y todos hablaban un solo idioma, pero no saben los científicos cuál es el idioma. Entonces todo lo que hay son suposiciones. Se supone que es esto, que es aquello. Para
desmistificar esto, tengo que decirle que no es hebreo. El idioma que Adán hablaba con Dios no es hebreo. El hebreo es la conjugación de dos idiomas más adelante. El hebreo no es un idioma creado originalmente, sino que es dos idiomas que se mezclan y se juntan, y de ahí nace el hebreo. Antes del hebreo habían otros idiomas. Ahora, le respondo la pregunta inmediatamente para que no haya confusión. Adán y Dios, cuando Dios lo creó a su imagen y a su semejanza, y Dios creó a Adán como su envase. Es como que Dios dijo: me voy a vertir, me voy a derramar adentro de mi criatura que es Adán. Yo voy a vivir dentro de él, le voy a hacer una ayuda idónea, voy a sacar de él a Eva y voy a vivir dentro de ellos, dentro de este matrimonio, en total comunión. Así que antes del pecado había una comunión total, donde no se requería de lenguaje y no se requería de palabras. ¿Por qué no había palabras y por qué no había lenguaje? Porque Dios estaba dentro del ser humano, dentro de su criatura, de su creación, y no se requería comunicación. Anote eso. Cuando el hombre todavía no había pecado, estaba en total comunión. No había allí comunicación. ¿Sí? Ahora vamos a ver la diferencia. Cuando el ser humano desobedece a Dios y Dios dice: no puedo permanecer dentro de una criatura en desobediencia, entonces Dios se sale del ser humano, se sale de Adán, se sale de Eva, ya no está más Dios adentro de ellos. Entonces, para que haya una especie de comunión con sus criaturas, Dios tiene que inventar la comunicación. Ahora, la comunicación era de una voz externa hacia un entendimiento, hacia una mente. Dios tenía ahora que comunicarse con su criatura, pero no estaba dentro de él, sino que estaba afuera de él. Entonces Dios comienza a llamar a Adán, y Dios le dice: Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán dice: yo oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Vea usted, ¿por qué Adán tiene miedo ahora? Cuando antes hablaban todos los días o estaban en comunión diaria, no habían palabras, lo que había era expresión y comprensión. Dios se expresaba, y por estar Dios adentro de Adán, Adán comprendía lo que Dios quería. Había una voluntad y un impulso a la obediencia. Cuando Adán abrió sus oídos a la serpiente, cuando Eva abrió sus oídos a la serpiente, entonces ellos dejaron entrar en ellos una voz que no era la de Dios, y a partir de allí la comunión se rompió. Cada vez que usted desobedece, no puede haber comunión con Dios. Dios no puede tener comunión en la desobediencia. Por eso Dios inventó algo. Dios estableció algo tan poderoso como los profetas. Para mí, los profetas son el mejor invento de Dios. Decirle a que está al lado tuyo: vos sos el mejor invento de Dios. Vamos, porque somos una generación profética y nos va a caer la ficha en esto. Somos el mejor invento de Dios. ¿Sabe por qué? Porque somos los que comunicamos la voz y la gracia de Dios. A partir de allí, Adán ahora lo que tenía con Dios era comunicación. Ya no era comunión. Ya no podía Adán escuchar a Dios adentro de él, discernir a Dios, comprender a Dios en su interior. Ya no podía. Entonces lo tenía que escuchar desde afuera. Oí tu voz allá en el huerto, no oí tu voz acá en mi espíritu.
Ya no puedo escuchar tu voluntad y obedecerte. Entonces Dios comenzó a comunicarse con el hombre desde afuera del ser humano. A partir de ahí Dios comenzó a hablar a hombres, llamándolos profetas, para que esos fueran los comunicadores de la voz de Dios. Entonces llegamos a esta conclusión: los profetas son los comunicadores de la voz de Dios. Amén. Pero por ser una generación después de la cruz, los profetas son los comunicadores de la gracia de Dios. Amén. Decirle a que está al lado tuyo: llega el tiempo donde vas a profetizar gracia. Vamos, dígaselo. Háblele, si lo conoce, con nombre y apellido, y dígale: llega el tiempo en que vas a profetizar gracia. Ya tu mente de viejo hombre, tu mente de vieja naturaleza, tu mente de viejo pacto dejará de profetizar juicio y comenzarás a profetizar la gracia de Dios, la voluntad de Dios, el favor de Dios. Dios como un Dios de oportunidades a todos aquellos que se arrepienten y se vuelven a Él, para que Dios los pueda transformar y los pueda usar como vasos de honra para Él. ¿Cuántos dicen amén? Somos testimonio de esto.